Hola muchachos, ¿cómo están? Nosotros vamos a empezar la clase de hoy haciendo la corrección de los ejercicios de roteiro de estudios de la clase pasada. Yo había pedido que ustedes hiciesen los ejercicios de la página 23 hasta la página 24, los ejercicios del libro de actividades. En realidad, ustedes deberían leer el texto del ejercicio 9 que se llama ¿Qué son los influenciadores? El entorno social para eso influenciado. Leer ese texto, tras la lectura empezar a hacer los ejercicios. Es lo que vamos a corregir ahora. Por favor, envíame las fotos tanto de la página 23 como de la página 24 por el Teams, que vamos a empezar marcando de esta manera en el tercer bimestre. Entonces es importante que todos me envíen las fotos de este roteiro de estudio, ¿cierto? Bueno, vamos a seguir acá. Nosotros vamos a empezar aún en la página 23 en la frase, por tanto, este no es un tema novedoso, sino más bien antiguo. El conector sino se usa para relacionar dos ideas contrarias. Página 24, B. La frase, sin embargo, es cierto que no se ha sabido tratar de todo bien. Puede reescribirse sin cambiar el sentido de la misma de la siguiente forma. Pero es verdad que no se ha sabido tratar del todo bien. C. Investiga y responde. ¿Qué significa la expresión grafo social destacada en el texto? Es un concepto que describe las relaciones interpersonales en las redes sociales. D. Señala las alternativas adecuadas según la interpretación que se puede hacer del texto. Vamos a marcar 3. La primera, el autor defiende la idea de que siempre han existido dos tipos distintos de personas, los influenciadores y los influenciables. Después, según el texto, antes de que existieran influenciadores en las redes sociales, ya los había en los medios masivos de comunicación. Y la última, según el autor, todos podemos ser influenciados en asuntos de nuestro interés, de alguna forma por personas a las que admiramos. ¿Cuál es la tesis principal defendida por el autor en este artículo? El autor defiende que la influencia que ejercen los influenciadores digitales sobre los influenciados no se da a través de valores cuantitativos, sino cualitativos. Llegamos en la F. ¿Has visto la película Matrix que menciona el autor en el artículo? Si no lo has visto, haz una investigación acerca de ella y responde a esas preguntas escribiendo un breve texto de opinión. Entonces acá, muchachos, es personal, cada uno que iba a construir su propio texto, ¿sí? Entonces, acá pedía también, podría afirmarse que Morfeo está influyendo, mejor diciendo, en Neo porque él también ha sido influido por algo o alguien. En general, se podría afirmar que un influenciador hace su trabajo porque siempre está influido por alguien o algo. Entonces, nosotros ahí tenemos que escribir un texto de opinión basado tanto en la película como en las afirmaciones que están acá. ¿Cierto, muchachos? Muy bien, entonces llegamos hasta la página 24, que fue la corrección de roteiro de estudios. Ahora nosotros vamos a seguir, ya vamos a empezar la lección 5 del tercer bimestre, que se llama Quien come con cordura por su salud procura. Entonces acá vamos a encontrar las comidas rápidas, fast food, y alimentos saludables. ¿Qué camino seguir? Vamos a tener ahí dos textos a continuación. Ustedes van a leer los textos con mucha atención para hacer los ejercicios. La primera parte nosotros tenemos hábitos alimentarios. Entonces ustedes tienen que leer con atención este texto de la página 69 para empezar haciendo los ejercicios de la página 70 y también de la página 71 acerca del texto. Después, ustedes van a ir a la página 72 que tiene un texto cortito que se llama ¿Es la carne artificial el futuro de la alimentación? Van a leer con atención el texto también para hacer más 3 ejercicios. Ejercicio 1 de la 72
Y ejercicio 2 y 3 de la página 73. Son los ejercicios del rotero de estudios. Ustedes van a hacerlos y también van a sacar fotos y enviarme por el chat. No se olviden de enviar por el chat. Eso es muy importante porque vamos a mantener ese control de los envíos de las actividades del rotero de estudios, ¿sí? Muy bien, chicos, y ahora vamos a empezar el contenido de hoy, que es acerca de diminutivo y aumentativo. Cuando nosotros estamos hablando acerca de reglas gramaticales y ortográficas en español, hay reglas que son muy cerradas, que son muy fechadas, pero hay también algunas excepciones. Pero en este caso en particular, estamos trabajando de un tema que, dependiendo de la región, dependiendo del país, vamos a encontrar una manera diferente de formar el diminutivo y también el aumentativo. Entonces acá es una de las maneras que nosotros tenemos. Hay muchas otras maneras, ¿cierto? Bueno, la primera cosa que nosotros tenemos acá al lado es una viñeta, una historieta pequeñita que está así. No, abuela, coge los palillos así con una mano. Ups, me ha salido una bufanda. Entonces es como si fueran comer ahí comida japonesa, comida china, y está hablando con la abuela para utilizar los palillos con una única mano para comer. Pero ella ha utilizado uno en cada mano como si estuviera haciendo ahí una bufanda que es un cachecol. Bueno, el sentido de humor en la viñeta se construye a partir del hecho de usar palillos para comer, de la incapacidad de la nieta en mostrar cómo se usan los palillos o de la habilidad de la abuela para tejer, que es para costurar, que ella consiguió hacer una bufanda con la comida, ¿cierto? Entonces ahí nosotros tenemos que elegir la parte que construye el sentido de humor. Ustedes van a marcar solamente una. La expresión palillo es el diminutivo de qué palabra? Palillo viene de, tenemos que marcar qué palabra es esa, ¿cierto? El sufijo quiere decir la terminación illo, es uno de los que solemos usar para formar el diminutivo, pero hay otros como ita. Yo tengo una casa, yo tengo una casita. Cito, yo tengo un café, yo tengo un cafecito. Cita, yo tengo una cabeza, yo tengo una cabecita. Illa, yo tengo una mesa, yo tengo una mesilla. Se utilizan los diminutivos generalmente para indicar el tamaño pequeño, pero también se utiliza para crear un tono cariñoso o despectivo. Cariñoso, muchachos, es cuando nosotros vamos a mostrar un buen afecto. Y despectivo es cuando nosotros estamos despreciando alguna cosa o algo. Por ejemplo, voy a hacer un postre, una sobremesa para mi amorcito. Es un tono cariñoso. Acá ya no. Ellos hicieron dulcete cualquiera para la fiesta, tono despectivo, quer dizer que é um doce qualquer. Então, quando nós estamos utilizando os diminutivos, há duas possibilidades. Ou nós vamos a trabalhar com, de verdade, o diminutivo, então, solo para dizer o tamanho pequeno, ou nós vamos a utilizar com outras funções, que é um tono carinhoso ou despectivo. Y cuando estamos trabajando con los aumentativos, tenemos también maneras de terminar. Tenemos ote o ota como beso, besote. On, ona, plato, platón. Aso, asa, pelota, pelotazo. Entonces nosotros tenemos ahí algunas formas de identificar si una palabra está en aumentativo, diminutivo o hasta mismo se presenta un tono cariñoso o un tono despectivo, ¿cierto? Bueno, vamos a seguir un poquito más. Ya empezamos con los ejercicios. El primer ejercicio habla así. Reescribe el texto a continuación sustituyendo las palabras en negrita por sus diminutivos. Nosotros vamos a elegir las palabritas dulces, chocolates, frutas, bombón, helado y calor y vamos a escribir el diminutivo de esas palabras. Generalmente utilizamos la siguiente regla. Las palabras más pequeñitas con las terminaciones más grandes. Las palabras mayores con las terminaciones más pequeñas. Esa no es una regla cerrada, es como se utiliza en muchos países, pero no quiere decir que van a ser utilizados en todos los países.
Ejercicio 2, ahora haz lo mismo, pero pasando al aumentativo. Entonces yo tengo ahí las palabras tarta, plato, copa y filete, que yo tengo que utilizar esas maneras para esos sufijos para dejar entonces palabras en aumentativo. Después vamos a trabajar un poquito con vocabulario, muchachos. Ahí ustedes van a necesitar de un diccionario. Con la ayuda del diccionario, complete el crucigrama a continuación y descubre en la columna central un dulce típico de Argentina y uno de España. Tenemos acá diferentes estilos de dulces y nosotros tenemos que escribir el nombre de ellos. Entonces van a buscar en el diccionario, puede ser un diccionario digital también, y van a escribir acá y después de escribir van a encontrar dos dulces típicos, tanto de Argentina como de España. Bueno, y ahora muchachos, nosotros vamos a hacer una práctica auditiva, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a escuchar y tenemos que marcar la rutina alimentaria de esas personas, ¿cierto? Entonces vamos a tener algunos pasos ahí para hacer. Primero, voy a leer para ustedes lo que tenemos que hacer, rutinas alimentarias. Entonces, mientras voy a leer acá con ustedes, yo ya voy a buscar esta grabación, ¿cierto? Entonces, muchachos, nosotros vamos en ejercicio 1, escucha el artículo y conoce las ventajas de planificar tu alimentación. Es la primera parte que vamos a tener, ¿cierto? Después vamos a tener así, 2, señala las ventajas de la planificación alimentaria de acuerdo a lo que oíste. Entonces, ustedes van a escuchar ahí y tienen que marcar A, B, C, D, E y F, solo vamos a marcar 4. Después del 3, mira las imágenes y organízalas de acuerdo a los 3 pasos de la alimentación planificada. Paso 1, planificando el menú. Paso 2, haciendo compras. Y paso 3, adelantando preparaciones. Atención que tenemos que poner el numeral de acuerdo con las imágenes, ¿cierto? Eso que vamos a hacer. Vamos a escuchar con atención y vamos entonces a hacer nuestra práctica, ¿cierto? Entonces vamos ahí. Pista 9. ¿En qué consiste planificar la alimentación? En primer lugar, organizar el menú permite llevar una alimentación más saludable y equilibrada, ya que aporta variedad de alimentos y, por ende, de nutrientes. Amén de la calidad de la alimentación, la organización permite, por supuesto, ahorrar tiempo. Siempre se sabe qué se va a cocinar, qué se va a necesitar. Se pueden adelantar preparaciones y no visitar tantas veces a la semana el supermercado. Finalmente, contribuirá a la reducción del estrés por el simple hecho de no tener que estar parado frente al refrigerador preguntándose una y otra vez qué preparar para cenar. La alimentación planificada consta básicamente de 3 grandes pasos. Planificar el menú semanal, para lo cual basta elegir un solo día a la semana y sentarse a la mesa con lápiz, papel y café en mano. Elaborar el listado y hacer las compras. Sabiendo cuál será el menú semanal y teniendo en cuenta qué se tiene de antemano en la alacena, se podrá elaborar una lista de ingredientes a comprar. Adelantar preparaciones. Finalmente, bastará con disponer de 1 hora aproximadamente para picar vegetales, marinar carnes y preparar salsas, masas, etc., para luego almacenar en recipientes adecuados en la heladera o en el freezer. Muy bien, muchachos. Ustedes pueden escuchar más una vez porque es importante para que consigan hacer esta práctica con mucha atención, ¿cierto? Entonces vamos a corregir todos los ejercicios en nuestra próxima clase, pero digo más una vez, no se olviden de sacar las fotos de todo lo que yo digo que es roteiro de estudios y enviarme por el Teams. Que todos tengan una buena semana, que mantengan una buena rutina de estudios y hasta la próxima clase. Adiós, muchachos.